Bueno, ahí lo admito. ¡Qué emoción! Sí, a ver si ahí nos vemos. Hola, Hola, Francesco. Francesco. ¿Cómo estás? Qué alegría de poder encontrarnos. Aprovechamos antes de que entren Agustín y Lucas, agradecerte mucho, mucho, mucho esto. Para nosotros es realmente súper importante. El libro que estamos haciendo tiene mucho, mucho de vos, de lo que vos pensás. Es un libro sobre miradas y escuchas sobre el jugar, donde justamente uno de los artículos lo escribieron Agustín y Lucas, porque el libro es interactivo y muestra todo el desarrollo que hicieron en el jardín de Upecenitos. Así que esto fue un poco el punto de partida de pensar en una conversación en la que ellos estén también incluidos. Supongo que vos debés estar muy cansado, muy demandado por muchas cosas, ¿no? Es que todos los días tengo alguna, a veces más que una. Ajá. Francesco, perdón, está tu volumen muy bajo, ¿puede ser? Te escuchamos muy bajito. Es que lo tengo a todo volumen. Ah, ahí No, sí. Ahora ahora está bien. perfecto. Ahí está. Ajá. Bueno, Gracias. puedo acercarme más si es necesario. Ahí se escucha perfecto. Muy bien, perfecto. No, decía que nunca me había ocurrido en la vida un verano tan intenso como esto. No he tenido ni una semana de vacaciones. Que por un lado es muy interesante porque hay mucho interés y paso de un país al otro todos los días. Sí. Okay. Pero me parece que la paradoja de esta tormenta que produce en el mundo la pandemia permite estos fenómenos también, por lo menos Sí. el eco de lo que ocurre en Argentina, que después vamos a hablar un ratito cuando entren Agustín y Lucas, es también una preocupación que antes no estaba tan visibilizada por cómo vamos a seguir y en qué mundo queremos seguir construyendo la humanidad, ¿no? Sí, yo estoy notando que estas propuestas que yo estoy llevando de hace muchos años, muchísimos años, tanto en tema educativo que en tema más político con el proyecto de la ciudad de los niños, que siempre han sido, bueno, recogidas con interés, pero siempre de parte de pocos. Ahora tienen una audiencia, un interés. Por la primera vez, por ejemplo, hay ministros que me llaman. Bueno, qué bueno. Como el vuestro. El vuestro Trota me llamó, quería conocerme, no nos conocíamos, lo pasamos una hora en Skype, yo hablando y él tomando notas como un alumno, y después hemos tenido este encuentro público que parece que lo vieron indirecto o después casi 250.000 personas, que no tiene, bueno, nunca había ocurrido antes. Yo creo que son cosas que no tienen iguales. Totalmente. Y estas propuestas que eran bastante minoritarias, ahora se nota un interés mucho más largo. Francesco, Sí. ¿y vos con qué crees que tiene que ver ese aumento del interés en estas propuestas? Por un lado, yo creo que los que tienen necesidad de decidir no saben qué hacer. ¿Y por qué? Porque el tema es tan fuerte, tan raro, y no saben casi nada. Y claro, que una escuela que funciona de una forma distinta de la tradicional, con la clase homogénea frente a un adulto que habla y los niños que escuchan, en este momento se nota que no funciona, por lo menos por temas sanitarios,
que es bastante ridículo a decirlo, pero la escuela tradicional tampoco resiste a las necesidades de un virus. Claro que en este momento el virus vale más que los niños, porque a los niños no les gustaba y no funcionaba para ellos antes también. Sí. Pero los intereses, bueno, en esta pandemia se ha notado mucho que de los derechos de la infancia previstos y garantizados por la... ¡Hola! Agustín. ¡Hola! Hola Agustín, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! Qué alegría verte, Francesco. Hola, Juan, ¿cómo te va? Hola Agustín, muy bien. ¿Cómo estás? Qué Gracias. alegría, qué alegría. Pero, a ver, te digo una cosa más, estamos charlando un poco de la propagación, de la fertilización universal de las ideas de Francesco. Yo creo que esto es también al interior de alguna situación que han tenido los propios padres sobre preguntarse de qué se trata esto, no solamente los organismos institucionales, porque con una contradicción de tener a los niños y tener que escucharlos, se han tenido que encontrar escuchando a los niños. No todos los padres hacen esto. ¿Sí? No. Hola, Lucas. Es muy... Hola, ¿cómo les va, Francesco? Hola. Hola, Lucas. Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Alegría verlos. Bueno, ya estamos los 5, así que podemos largar. A ver, Francesco, de nuevo el agradecimiento, lo digo delante de Agustín y de Lucas, con los cuales he tenido uno de los encuentros interdisciplinarios más agradables de mi experiencia. Yo soy psiquiatra infanto-juvenil, y la verdad que tanto el artículo que ellos han ofrecido para el libro, que es una delicia, lo digo, lo refuerzo, porque nos da mucho puntapié a poder tener esta entrevista. Tengo mucha curiosidad para conocer este libro. Bueno, ya te lo vamos a mandar, claro que sí. Pero además tiene la característica de que en el momento que podíamos hacer, porque el libro es interactivo, tiene videos, tiene entrevistas, tiene algunas cuestiones que son como muy entretenidas como formato de libro, muy lúdicas. Uno de los compiladores, que es Augusto, además es muy creativo porque es un inventor de juguetes, que ojalá que cuando vengas a la Argentina te los podamos regalar. Y además ya lo veo detrás que hay juguetes. Acá. Algunos hay acá, es cierto. Bueno, yo tengo también el mío, un momentito, Bueno. acá tengo la mía. Pero digo, más allá de esto, digamos, a mí me parece que se ha vitalizado mucho la propuesta de Francesco a partir de que todo el mundo se ha hecho algunas preguntas acerca de cuál es el lugar de los niños frente a esta trágica y... Es trágica un poco la circunstancia de la vida, donde un poco lo que teníamos se nos ha desordenado de cauce. Bueno, yo lo que decía es esto: vamos a tener una entrevista de alrededor de 40 minutos preguntándoles. Me gustaría que tanto Agustín como Lucas puedan participar, porque el puntapié tiene en parte que ver con las preguntas que nos hacemos acerca de los dos derechos que nosotros consideramos muy importantes alrededor de esta representación que vos planteás, que es el derecho a jugar y el derecho a ser escuchado, ¿sí? Con esta connotación particular que tiene, que los derechos de los niños, al no poder autorrepresentarse, quedan en manos de la ejecución de los adultos. Entonces deberá haber una disponibilidad y una sensibilidad particular a darle voz a los niños para que esto se lleve adelante y se Creo que será importante notar cómo estos dos derechos no se han considerado de parte de ningún gobierno como derechos irrenunciables de los niños. Bueno, yo creo que esto debe ser una parte de nuestra reflexión, si queréis. Sí, así que adelante con esta parte, digamos. Yo lo único que quiero agregar a esto son dos concepciones que además se me juntan mucho, vienen de la filosofía, pero también las quiero tomar. Una es el concepto de la potencia que puede tener estos dos derechos en el sentido más spinoziano, ¿no? En el sentido de las voces de los niños
puestos en términos de su potencia, ¿sí? Si no los escuchamos, hay una parte del mundo que no va a entrar en una transformación y todos los adultos seremos responsables de esto. Así que con este puntapié, pensando en el hermoso artículo que planteamos con Agustín y con Lucas, y con la posibilidad de ver los efectos de pensar y de escuchar a los niños en una instancia de juego tan potente como la que hemos conocido, te damos a vos la palabra para que hables y digas lo que quieras, y Agustín y Lucas interrumpan, porque supongo que Francisco va a querer esto también. Bueno, a mí me gustaría empezar reflexionando sobre cómo empezó toda esta historia, cuando nuestros gobiernos decidieron que frente a esta peste moderna, frente a este peligro desconocido, la única solución inmediata fue cerrarnos todos en casa de una forma radical. Nunca había ocurrido, creo, en la historia moderna una cosa igual, o a lo mejor en toda la historia. Todo el mundo cerrado en casa. Hecho esto, que probablemente era necesario, se empezó a matizar un poco diciendo, bueno, pero hay algo que hay que tener algunas excepciones. Y la primera fue que tenemos que comer. Parece banal, pero el tema que era necesario comer abrió muchísimos aspectos. Por ejemplo, se concedió, lo digo en Italia, como yo lo viví por 3 meses solo en mi casa, he tenido que enfrentarme con todas las necesidades sin ninguna ayuda. Y por lo cual se concedió que una persona, cada familia, podía salir posiblemente una vez a la semana para comprar en la tienda más próxima de su casa. Por lo cual, muy cerrado, muy estricto. Y después se empezó a decir, pero no es la única necesidad irrenunciable. Por ejemplo, hay que informarse. Por lo cual se concedió que los kioscos estaban abiertos y que la persona podía salir todos los días para comprar el periódico. Y después se consideró que los fumadores tenían derecho a comprar cigarrillos. No era la única solución posible, porque también teniendo en cuenta de los problemas sanitarios que tienen los fumadores, podía decir, lo siento mucho, pero tenéis que dejar de fumar. Pero no, se permitió de salir a comprar cigarrillos. Y después se examinó el tema de los perros, considerando que los dueños de los perros tenían responsabilidades de que yo comparto. Tener un perro significa también considerar sus necesidades, por lo cual podían salir todos los días para sus necesidades. ¿Y los niños? Yo creo que quien tiene un hijo también debería tener algunas responsabilidades. Y no se consideraron. Parece que el único derecho que supervivió a la cuarentena fue el derecho a la escuela. A pesar que estaban cerradas, se consideró necesario que la escuela podía seguir funcionando en la parte, yo creo, menos importante, menos interesante, que es la clase, es decir, dictar clases de parte de los maestros que los niños recibían de una pantalla y dictar tareas. Y esto fue totalmente rechazado de parte de los niños de todos los países que nosotros contactamos. Porque nosotros convocamos los consejos de los niños no para que escucharan a nosotros, a los adultos, sino para escucharlos y para saber cómo veían las cosas y tal. ¿Por qué toda esta
presentación para decir que, de mi punto de vista, había derechos irrenunciables de parte de los niños. Mucho más que la escuela, especialmente hecha de esta forma. Eran justamente el derecho reconocido del artículo 12, que reconoce el derecho de los niños a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan, y en esta pandemia se han tomado muchas decisiones que afectaban a los niños. Y por ley debían consultarlos. No se ha hecho, creo, en ninguna parte del mundo. Hay algunos políticos que hablaron con los niños en algunos países. Hay actitudes distintas, pero no creo que ministros de educación o ministros de la familia o primeros ministros o presidentes de la República, en el momento que daban indicaciones sobre el comportamiento, las actitudes de los niños, lo hayan consultado. Y el otro es el juego. El artículo 31, que prevé el tiempo libre. Bueno, el tiempo libre, lamentablemente, en la versión... sí, el tiempo libre hay. El tiempo libre del juego. Es interesante notar que en la versión original inglesa, el derecho al juego se indica como to engage in play, que significa comprometerse en el juego. Lamentablemente, esta palabra, comprometerse, desapareció en la versión española, mientras que en la versión italiana se ha cambiado en dedicarse al juego, que pero tiene igualmente un sentido fuerte, porque decir que los niños tienen que dedicarse al juego suena como raro, porque los padres, nosotros, padres, cuando digo antes de ser abuelo, nunca he pensado de decir a mis hijos, me parece que no os dedicáis bastante al juego. Dedicarse era un verbo típico de las tareas, del estudio. Y creo que esto, el otro aspecto interesante es que el verbo to engage en la versión inglesa no se repite por otros derechos referidos a los niños. Creo que ocurre otra vez, pero se refiere a los adultos. Por lo cual, también esto es interesante, porque se consideró de parte de los que escribieron esta carta que era un derecho fundamental. Por lo cual, yo creo que podría ser muy interesante y correcto que nuestros gobernantes, a su consejo, a sus equipos de expertos, no pidieran si los niños podían salir o no salir, sino cómo. Así como se ha hecho para comprar, así como se ha hecho para los cigarrillos y por los perros. Es decir, que los expertos digan cómo hacerlo y no si hacerlo o no hacerlo. Yo creo que eran tres las cosas fundamentales para conservarla y protegerla. La escucha, el juego y el contacto con los amigos, que tiene que ver mucho con el juego. Y, por ejemplo, el uso de las plataformas, así como lo ha hecho la escuela, como decía antes, es una propuesta muy pobre porque los niños prácticamente asisten. Bueno, como ocurre en la escuela, pero en una condición más complicada. Mientras que la plataforma, que es un instrumento que estamos aprovechando ahora, por ejemplo, hablando entre nosotros, puede ser un instrumento democrático de intercambio, hasta de juego. Justo en Argentina,
en varias ciudades nuestros consejos de niños están elaborando propuestas de juego en plataforma. Y por lo cual, claro que es un instrumento donde puede ser una plaza virtual donde la gente se encuentra en forma igualitaria y no en forma jerárquica. Por lo cual yo creo que tenemos que denunciar lo que no se ha hecho y reconocer que lo que se ha hecho no se ha hecho bien, porque se podía hacer mejor. A mí me habría gustado que la escuela siguiera donde podía, porque siempre era posible, ha sido posible. Hay millones y millones de niños en el mundo que no siguieron las clases virtuales por falta de conexión, de instrumentos, de espacio y tal. Pero lo que era necesario era que la escuela ayudara a los niños a vivir este momento y no a seguir estudiando los dinosaurios o Napoleón o lo que tocaba por el programa escolar. Es decir, el programa escolar ha seguido igual. Bueno, perdonáis, lo he hecho un poco largo. No, está bien. A ver, yo te haría una pregunta, Francesco. Invito tanto a Lucas como a Agustín también, si tienen ganas algo de comentar de esto. Pero haría una pregunta que es, ¿y dónde ubicamos el punto de resistencia? Porque como yo te mandé, sigue teniendo un lugar de poder y de cierta dominación, como si hubiera un miedo a abrir la escucha a las voces de los niños, que creo que es una cuestión estructural de algunas condiciones de relación de poder, digamos, importantes. No sé qué pensás, si lo pensaste, cómo lo ubicás todo esto, ¿no? El tema, yo creo, por lo menos de mi punto de vista, es que esto se refiere mucho al artículo 12. El artículo 12, si lo examinamos, es casi impensable y casi a mí me sorprendió muchísimo cuando lo leí la primera vez. Ni lo creía, porque dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan y que la opinión de los niños hay que tenerse en cuenta. Bueno, este derecho nosotros, los adultos, no lo tenemos. Nuestros gobernantes no tienen este vínculo de consultarnos cada vez que se toman decisiones. Yo lo veo casi exagerado. Pero, ¿qué significa esto? Significa que los adultos, cuando se encuentran frente a los niños, sienten que no pueden rechazar nada, por lo cual prometen todo y después cumplen lo que pueden, lo que le pasa, lo que parece conveniente. Es decir, no hay ninguna relación entre lo prometido y el cumplido. Y esto es gravísimo, porque, y claro que es una cuestión, es decir, que este tema del poder que tú, Marcela, ponías, de hecho no se pone porque no hay relación entre lo que se promete y lo que se cumple. Porque una escuela, por ejemplo, una escuela que no tenga una forma de consulta de los alumnos, se debería considerar ilegal y cerrarla. Porque esta ley es una ley de alto nivel jurídico, la convención. La convención, como en Argentina, la misma constitución la pone adentro de la constitución, por lo cual los tratados internacionales se colocan arriba de las leyes ordinarias. Por lo cual no se puede decir que no podemos respetarla porque hay un reglamento, una ley, un programa escolar que dice el contrario. Porque si dice el contrario no vale.
Y esto lo dice el artículo 4 de la Convención, que dice que los estados se comprometen a arreglar su legislación para que sea coherente con esta nueva ley. Y no se ha hecho. Y no se hace. Por lo cual, el tema es, lamentablemente, solo aparente. Porque la promesa es muy amplia, muy fuerte. Y no corresponde en absoluto a la vida real. Los psicoanalistas tenemos una frase para eso que es el cómo sí. Como si se respetara, pero en realidad no se termina cumpliendo. Y entonces hay como un falso actuar, del cual yo creo que también termina siendo casi una violencia sobre los niños, en el sentido de destituirlos de poder ser escuchados. Por eso cuando aparecen proyectos donde realmente la voz de los niños atraviesa los espacios, y hay, por suerte, hay en la Argentina, además de UPCenitos, que es divino, muchos incipientes. Nosotros estamos en un programa que se llama Los 1000 primeros días, donde lo primero que queremos hacer es que en los municipios se instalen la ciudad de los niños y las niñas, para trabajarlos culturalmente, porque hay resistencias en los políticos también a acceder a este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo imaginás esta gran expansión de tu propuesta a que se consolide, ¿no? Augusto, comentabas vos esto, ¿cuál es la incidencia sobre las acciones? Por ahora la querés formular de otra manera en función de lo que veíamos. Pensaba eso, que justamente por ahí, esto que hablaba Francesco y que decías vos, Marce, también, de dónde está el punto de resistencia, porque también pensando en por ahí la materialización de muchas de estas ideas y el proceso de materializar en lo práctico, como bueno, con UPCenitos, que bien se ve cómo materializar o una forma de materializar ideas tan complejas. A veces yo percibo y me encuentro con esa resistencia también en ese aspecto, en donde quizás justo esos grupos de personas que están pensando y que están pensando desde una perspectiva, construyendo una perspectiva ética compleja, quizás son justo a veces los que están más alejados de la materialización de esas ideas. Y hay como una desconexión muchas veces en los espacios que se piensan físicos para las niñas, para los niños, en los juguetes que se piensan, ¿no? Hay como una desconexión en donde esa articulación ética-estética como que queda a veces, bueno, fragmentada. Entonces pensaba eso por ahí, preguntarte, Francesco, preguntarle a Agustín, a Lucas, en este proyecto tan hermoso que hicieron y que conocimos, ¿cómo fue pensar en materializar todas estas ideas tan complejas y sensibles de escucha, de mirada de los niños, del juego? Por ejemplo, en el campo del juego se nota muchísimo, porque parece que sea de gran interés de nuestros administradores, porque todas las ciudades ahora están dedicando espacios para los niños. Yo participé a un congreso en Barcelona. Es una ciudad que se está moviendo mucho y bien. También ahora, en el momento de abrir la escuela, por ejemplo, están estudiando una propuesta que se parece mucho a una que yo estoy proponiendo, de crear alrededor de las escuelas un espacio de respeto. Yo estoy proponiendo que las calles cercanas a las escuelas se cierren por el tiempo de funcionamiento de la escuela y se concedan a la escuela como espacio útiles para actividades escolares. Bueno, pero el tema es que respecto al tema del juego, en este encuentro de Barcelona, el título era muy sugerente, porque era por una ciudad jugable. ¡Ay, qué lindo! Que me parece perfecto. La ciudad debe ser jugable. Pero el tema era que de aquí al 2030, el propósito era aumentar los espacios de juego y mejorarlos. Donde mejorarlos significa
significaba adecuarlos a las necesidades también de los discapacitados, con juegos adecuados, poner siempre fuentes de agua lo más cercano o dentro de los espacios, y el tema del baño. Bueno, por lo cual, cuando me tocó, porque yo era como invitado, como referente, cuando me tocó al final tomar la palabra, me disculpé mucho porque he dicho, lo siento mucho, pero estoy totalmente en contra de lo que habéis pensado. Para mí, una ciudad jugable es una ciudad donde los niños pueden salir solos de casa, buscar amigos, decidir un juego que les gusta hacer e ir a buscar ellos un lugar adecuado por este juego. Por lo cual, el tema verdadero del juego, por lo menos yo lo estoy tratando de una forma muy radical, porque creo que los adultos no lo toquen, que lo consideren como un tema de los niños. Por lo cual, lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar solo el verbo dejar. Dejámoslos salir, dejamos tiempo libre y dejamos que aprovechen del espacio público. Por lo cual, el espacio del juego es el espacio público, considerando público, saliendo de la puerta de casa, todo el espacio que se encuentra, la escalera de casa, el patio, la acera, la vereda, la calle, los jardines, pero jardines públicos, no los jardines para niños. Es decir, todas las veces que nosotros creamos espacios reservados, yo provocativamente siempre digo, ¿por qué no pensamos en espacios para las mujeres? Las mujeres reaccionarían justamente, porque crear espacios para alguien significa emarginarlo, separarlo. Y yo espero que los arquitectos y los administradores puedan reflexionar sobre lo que ha ocurrido con las casas de reposo de los ancianos. En Italia ha sido una matanza. Yo espero que la cierren. Yo he consignado un libro hace pocos días y que está saliendo muy rápidamente. Debería salir tanto en Argentina que en España que en Italia, que se llamará ¿Puede un virus cambiar la escuela? Termino con una reflexión que tiene como título, por favor, dejáis que morimos en casa. Y lo digo como un viejo, que lo siente como un problema personal. Y creo que esto, por ejemplo, estos temas, y el juego tiene mucho que ver con esto. Es decir, cuando pensamos a un lugar de juego, nos equivocamos. Yo no sé imaginar que un adulto, que sea un administrador o que sea un diseñador, un arquitecto, no sé, pueda imaginar que jugar pueda significar ir todos los días en el mismo lugar usando los mismos juegos. Yo creo que solo puede imaginarlo una persona que nunca ha sido niño. Lamentablemente no ha vivido esta experiencia. O como dicen en el Principito, que todos los adultos han sido niños, pero casi nadie se acuerda. Es cierto eso. Sobre el juego, más que pasa el tiempo, y más que llega a ser radical. Sí. No hay que tocarlo, no hay que tocarlo. Dejámoslos a los niños. Por lo cual, la cosa importante y complicada es hacer una ciudad donde sea posible
hacer cosas y hacerla por su cuenta y no porque alguien te acompaña o alguien te construye, alguien te provee. Sí. O sea que de alguna manera, Francesco, quizás lo que estás planteando es que lo que hay que pensar es cómo hacer para armar espacios o preservar espacios para los adultos, que dejen ese lugar libre para los niños, ¿no? Para el juego de los niños. O sea que en realidad no es tanto que los adultos hagan espacios específicos para jugar, como estos que mencionabas para los niños, sino más bien que construyan sus espacios, pero que faciliten que los niños y las niñas puedan tener lugar libre, digamos, dejar. El espacio público no tiene esta característica. El espacio público es público si es de todo, de todos. Ahora es privatizado porque es ocupado casi siempre de medios privados. En Italia se ha hecho una encuesta por una asociación ambientalista que más del 80% del espacio público italiano está constantemente privatizado por la presencia o en aparcamiento o en movimiento de medios privados. Los derechos se exercen en el espacio público. Es allí que vamos a protestar, a manifestar, a pasear, ir para compras, con los novios y tal. La gente vive su vida en espacios privados, pero mucho en espacio público. Y claro que si el espacio público desaparece, muchos problemas no se resuelven. Por lo cual, el espacio público debe ser público y nada más. Y cada uno lo aprovecha por sus necesidades. Y es interesante pensar que los espacios, si un jardín es un jardín público, significa que yo no puedo poner columpios y toboganes, porque a mí que soy viejo no me interesa. Y por lo cual debe ser un espacio ofrecido a todos y que se pueda utilizar, aprovechar en distintas horas del día y de la noche, que sea abierto y como si es bien hecho significa bello. La gente va y cada uno va en la hora que lo quiere y por sus necesidades. Por lo cual me imagino, a la mañana los padres con los niños pequeños, a lo largo del día los ancianos a leer periódico, a pasear, los niños a jugar, por la noche las parejas por sus necesidades y siempre vive. Acá en Buenos Aires las plazas tienen como dos condiciones que las conocemos todos, por lo menos en la capital. Una es que está toda enrejada, con lo cual, digamos, limitan el acceso de todos a la noche, no es más pública. De hecho, hoy en pandemia, la que está acá enfrente de nuestro estudio, está enrejada y habilitan una sola entrada. Y la otra condición, que no sé si no es peor, es el parque abierto y el lugar de los chicos cerrado con una reja y un montón de columpios y hamacas y arenera. Entonces pareciera como que los chicos entran a jugar a un canil. Yo cuando vi la casa, porque yo estaba en Argentina antes que enterraran la Casa Rosada. Y un año volví y para mí fue una cosa terrible ver que la casa del presidente está encerrada. Significa que el presidente de la República no confía en los ciudadanos que lo eligieron. Yo creo que debería dimitir. En el momento que tiene miedo de sus propios conciudadanos, no puede quedarse. Y aprecié mucho lo que ha hecho Ernest Wiener. Como primer acto, cuando llegó a ser presidente, sacó las rejas de la Casa Gris de Santa Fe. Y todo el mundo le decía que no podía, porque era muy peligroso, que seguro que iba a ocurrir no sé qué. Y claro, evidentemente no ocurrió nada. Y esto es lo mismo el tema del juego. Perdona, Agustín, yo ahora me callo porque quiero escucharte. Yo creo que lo mismo pasa con el juego. Yo no tengo dudas que si
los niños vuelven a aprovechar de la calle llega a ser más segura. Los niños producen seguridad. Francesco, una pregunta que me genera de esto, a ver si entiendo este aspecto, es, ¿y vos cómo crees que pueden los adultos, que podemos los adultos acompañar, por usar una palabra? Porque entiendo lo de dejar, ¿no? Pero ¿cómo acompañar? ¿De qué manera? La mejor acompañamiento es dejarlos. Los acompañamos y confiamos en ellos. Si acompañar lo entiendo en un sentido más alto, más importante que darle la mano. Acompañar en el sentido de acompañarlo en su vida. Ahora, acompañarlo significa dejarlo, es un tema muy delicado porque no podemos pensar que lo dejamos a una edad. Tenemos que dejarlo desde que nace. Es decir, el tema de la autonomía es un recorrido, no es una etapa. Yo cuando hablo con los padres muchas veces me dicen, sí, lo hemos pensado y pensamos que a los 12 años lo dejamos. Bueno, a los 12 años no será capaz. El tema es que la autonomía empieza en el momento del corte del cordón umbilical, porque antes no había autonomía, porque el niño vivía no solo dentro, sino a causa o por mérito del cuerpo de su madre. Y los dos cuerpos eran atados. En el momento que se corta, se separan, empieza la relación. Y creo que es importante que todos los días se averigüe si estamos favoreciendo la separación o si estamos atando nuevos cordones. Y este es todo un proceso muy complicado. Por esto digo que la mejor manera para acompañarlo es darle confianza. Pero, a ver, hay algo que a mí me importa de lo que vos planteás, citándolo también a Ernest Wiener y a todo lo que él produjo desde la macropolítica, que él habilitó esto desde una estructura de creación cultural. Él creó una cultura propicia para que algunas de estas cosas que vos planteás fueran posibles. Digamos, Rosario y la Chiqui González no es una casualidad, hubo un proyecto particular de creación de cultura, de respeto de todo este tipo de cosas. Hay algo que no está pasando, digamos, de abajo hacia arriba, desde el territorio al pedido de las autoridades también, ¿no? Desde la perspectiva más política de los derechos, en ese sentido. Hermes me ha dicho varias veces que él aprendió a hacer política con este proyecto, porque en este proyecto se dio cuenta de la transversalidad de la acción política. Es decir, si tomas los niños como punto de referencia, no puede dividir, separar las competencias, porque los niños los encuentras en todos lados. Y el otro tema que me parece interesante es que como era un gran político, no ha tenido miedo de rodearse de personas de gran valor. Cosas muy raras en los políticos, porque los políticos quieren emerger, por lo cual muchas veces se rodean de personas mediocres para notarse. Y una persona como Chiqui González, que no es fácil, porque es una persona creativa. Los creativos son peligrosos. Pero él ha confiado en personas así. Y yo creo que es un gran mérito. Sí. Pensaba, además, en que damos la palabra a Agustín. No sí, Agustín, levanta la mano. Y a Lucas. Digamos, en principio, a mí me suena todo esto muy, muy cercano, porque yo, digamos, tengo un acercamiento muy grande a Francesco, leí sus libros, hemos aplicado
muchas cosas, o hemos intentado muchas veces, porque no es fácil, muchas veces uno tiene toda la propuesta para hacerlo, tiene toda la imaginación, pero bueno, cuando llega el momento de aplicarlo hay una resistencia. En general yo creo que lo atribuyo como cuando trabajé en el ministerio, que la gran parte de la resistencia es por desconocimiento, por falta de formación o educación de qué se trata todo este tema. Y yo creo que nuestros políticos tienen falta de formación, tienen un déficit de formación para tener sensibilidad sobre estos puntos. O sea, yo creo que se puede hacer de abajo hacia arriba, pero si también arriba no hay un, no me sale el nombre del alcalde de Pontevedra, ¿cómo se llama? Ancho. De Ancho. Ancho, Miguel Ángel Fernández. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer Pontevedra gracias a Francesco y fui recibido por el alcalde, donde ahí se transformó el casco urbano de la ciudad en una ciudad donde no existe, la prioridad es el peatón, sigue la bicicleta, el transporte público y último el auto. El auto tiene que circular solo para los que viven allí y ahí no hay bicisendas, no hay corredores escolares. La ciudad es un corredor escolar, la ciudad es una bicisenda, por las calles van todas las personas con discapacidad en sus carritos eléctricos o llevados por algún ayudante, hay que bajar cordones, o sea, es una ciudad pensada para todos, para los niños, para los adultos, y ahí todos. Digo que no hay sensibilidad, porque lo que está pasando, te agrego algo más, a mí me cae, digamos, me suena muy cercano el tema de las escalas, cómo se fueron liberando las cosas, me parecía terrible que los perros pudieran salir a la calle, hasta me parecía terrible explicar que era terrible que los niños salieran a la calle, que los perros salieran a la calle y los niños no. Es terrible la comparación. Pero todavía sigue esto. Si ustedes ven, las calles, las veredas se han ensanchado, ocupando parte de las calles. Primero fue para el comercio, o sea, para que pudiera haber la gente haciendo más colas y no pasaran los autos y ocupar parte de la calle. Y ahora son los bares y restaurantes. Pero cuando las plazas estaban cerradas y solamente los niños podían ir por las veredas, a ninguno se le ocurrió cerrar las calles perimetrales de los parques, yo veo fuerte la parte de las Heras, o de cualquier plaza de barrio. A nadie se le ocurrió correr 2 conitos, desviar el tráfico y decir, hoy la calle es para ustedes porque le hemos ocupado la plaza, porque a la plaza no se podía ir. Y entonces me parece que era una experiencia lindísima, como para que sea a través de una cosa trágica como es esta pandemia, de empezar a apropiarse de espacios y ver lo lindo que es que los pibes estén en la calle jugando a la pelota, en la calle, no en la vereda, me refiero a la calle donde están los autos. Con lo cual, digo, no sé cómo, bueno, habrá que seguir trabajando para poder explicar todo esto, que para mí es súper claro y sencillo, no tiene contra para nadie, el tema de pensar en la posibilidad de que los niños, en las condiciones a lo mejor que está ahora la ciudad, a lo mejor es difícil que estén afuera, porque el tránsito es muy fuerte, por un montón de situaciones. Pero bueno, me parece que a lo mejor esta situación de pandemia podría ayudar a despertar esto, de que de última no está mal que estén las calles ocupadas con mesitas, con bares, porque eso empieza a tomar apropiación del peatón, del que va a tomar un café, de a poquito. Pero yo lo que veo que viene muy atrás es el espacio público para los niños, ¿no? Y que no hay ni un lugar como experiencia. Decir, bueno, a nadie se le ocurre decir, bueno, hagamos una experiencia de un solo lugar, no sé, una plaza, un parque, de cerrar la calle, desviar el tráfico el fin de semana y aunque sea, empezar a probar este tipo de cosas. No sé si os dais cuenta que, perdona, no solo para el gobernador de Neuquén ha hecho ¿cómo se dice? Un acta que durante la pandemia había prohibido la circulación de vehículos en toda la provincia el domingo de 3 a 7 de la noche para dejar el espacio público a los niños. Y ahora ha hecho otro acto un poco menos fuerte, pero invitando todas las ciudades de la provincia de Neuquén
a reservar un espacio, que pueden ser algunas calles, una zona, igualmente por la tarde del domingo, cerradas al tráfico privado para dejarlo al juego de los niños. Bueno, son signos, yo creo que, y esto está muy conectado con nuestro proyecto, porque Omar Gutiérrez, el gobernador, adherió al proyecto y no solo lo propuso a las ciudades de la provincia, y la provincia hoy en día tiene una red de, creo, 40 ciudades o algo así. Sí, no solamente eso, sino que el proyecto de Neuquén, con el ejemplo de General Roca, con el ejemplo que ellos dieron de una impregnación fuerte, fue tomado por distintos municipios. Augusto y yo podemos relevar, creo que a vos te lo conté, Agustín, el municipio de Mercedes, el municipio de Areco, de San Antonio de Areco, asimilados a la red argentina, empiezan a tomar esa experiencia y a encarnarla. Quiere decir que esto tiene una proyección que, bueno, hay que poder sostenerla, porque de eso se trata la gestión comprometida en relación al tema de los niños. Sobre eso hay que seguir trabajando. Por eso yo les decía, ¿no?, en el programa que yo estoy, que se llama Los 1000 primeros días, la primera cosa que nosotros queremos poner es justamente una ciudad, fíjense, desde los cochecitos. No se puede andar con los cochecitos por la calle porque hay riesgo. No se lo puede dejar a un bebé que empieza recién a caminar tranquilo, porque el riesgo corta el juego. Entonces, digo, me parece que hay toda una movida recontra interesante en ese sentido, de mucha impregnación y de mucha fertilización de esas ideas. Habrá que ser... Agustín, que te interrumpí. No. No, interrumpí a Agustín, que estaba hablando. Dale. No, simplemente eso, creo que sí, conocía lo de la experiencia de Neuquén. Digo, ¿cómo poder, a veces uno siente como cierta impotencia, uno se puede entender algo que es tan claro, porque esto no solamente apunta a los niños, eso trae aparejado un montón de situaciones. Cuando estuve allá en Pontevedra, los resultados desde el punto de vista de la salud, de la contaminación sonora, de la contaminación ambiental, la economía de recursos respecto a las enfermedades, que el dinero se destina a otras cosas. O sea, hay un montón, digamos, no solamente esto trae todo beneficio, no hay ninguna contra. Creo que la única contra que trae es la resistencia de la gente, que le sacan la posibilidad a lo mejor del tema del auto, que el auto pareciera ser que, no sé, me acuerdo que el alcalde me decía, primero se me venían los comerciantes, decían, ¿quién va a comprar si no están los autos? Y yo le decía al alcalde, yo le decía, los autos no compran, los que compran son los que están adentro de los autos. Y que al principio hubo un montón de resistencia, el gerente del Banco Santander que decía cómo voy a tener que ir caminando. O sea, son todas experiencias que estoy seguro que planteamos acá y van a surgir esos personajes. Pero son seis veces que lo votan. Son 6 veces que lo votan. No te entendí. Son 6 veces que la gente vota al alcalde de Pontevedra. Ah, claro. Bueno. Porque siempre a mí cuando propongo cosas así me dicen, pero si lo hago, no me votan. No es verdad. Si lo haces bien, si lo haces con coherencia, porque si lo haces así, es probable que... Pero si lo crees, si lo haces hasta el fondo, para ver los resultados, lo votaron y la gente está muy orgullosa de... Creo que si hubiese alguna oportunidad, no sé en qué ámbito, ¿no? Yo se lo planteé a Daniel esto en un momento. Sería interesante ver si podemos contar con Nacho acá en Argentina y que cuente un poco la experiencia, porque no es alguno de nosotros que creemos en esto, pero no lo hemos implementado y que se supone que no tenemos riesgo de exponerlo. Es alguien que lo ejecutó, que digamos que tuvo que luchar contra esos no, pero a lo mejor qué pasa y qué sé yo, y él tiene un resultado de ejecución y después resultados de consecuencia de esa ejecución. Sería interesante a lo mejor pensar de qué manera podemos contar de alguna manera con él, no sé si a través de esto que tenemos ahora o en persona cuando se pueda, pero por ahí sería bueno
una charla cuando se pueda viajar, Francesco, vos y él acá en Argentina, y no solamente en ámbitos pedagógicos, sino también en nuestra profesión, porque estos insumos de la gente que piensa la ciudad de otra manera son interesantes para los arquitectos también, pero bueno, creo que es para todos. Si lo organizáis virtual, por ejemplo, será muy fácil. Claro, claro, sería bien interesante. Agustín, vos lo que planteás también es que haya una planificación urbana participativa en todo esto, digamos, que se le dé lugar a que las distintas instancias de las comunidades puedan entrar en participación teniendo esta referencia de los derechos a ser cumplidos con respecto a los niños, ¿no? Totalmente, mirá, digamos, esto fue una concepción casi lógica. Nosotros cuando hacemos un proyecto nos juntamos con alguien del otro lado, es una familia, es un empresario, y hay insumos, que hay pedidos, hay intercambio de... Cuando nosotros fuimos al gobierno de la ciudad a hacer escuelas, nos juntábamos con la comunidad educativa, con los padres, con los maestros. Todo eso, cuando uno ofrece participación, también se expone a una discusión, a ganar muchas, pero a perder otras también. Pero bueno, seguramente ese resultado iba a ser mejor que actuarlo de otra manera, decidir uno en un tablero de cómo iba a ser la escuela, cómo iba a funcionar, qué necesidades especiales tenían. Con lo cual el tema de la participación para diseñar una ciudad, un barrio, una plaza, tendría que estar ligada digamos, a que estén incluidos en esa decisión, bueno, que hablar los niños, que son los usuarios de los espacios públicos en su gran mayoría. Hoy las plazas en estos días han cambiado acá. En estos días hay picnics. Yo estuve recorriendo, caminando con mi mujer por acá por Palermo, y ahí en Plaza Alemania, mantelitos. Antes era fútbol en Palermo. Hoy es 4 o 5 personas alrededor de un mantel. Y no digo que no me parece mal. Lucas me decía que tiene de malo el fútbol. No digo que me parezca mal, pero es el espacio utilizado de otra forma y tiene otra escala, otra sensación. Hay algo bueno que está pasando a pesar de esta situación particular. Está generando alguna posibilidad de ir pensando en esto. Ahora, lo que te reafirmo, yo soy convencido de que la participación es necesaria. Porque vuelvo a decir, uno entrega, tiene que discutir algunas cuestiones, tiene que ceder algunos puntos, pero bueno, eso ayuda a que el proyecto sea mucho más rico, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando. Francesco, súper gracias, Agustín y Lucas también. Me voy a tomar el atrevimiento de leer una parte de un libro tuyo para dar finalización a la entrevista, si me dejan, ¿sí? Que lo cita, además, Agustín y Lucas lo citan en el artículo, que es precioso el artículo. Me da ganas de mandárselo para que lo vea, porque Mándamelo. No, pero además está hecho con... Francesco de eso. ¿Cómo? Francesco fue partícipe de todo esto, así que algo... Bueno, pero déjame mandárselo, porque la verdad que nosotros le hemos disfrutado mucho el artículo, y hasta que el libro salga, por ahí te lo podés disfrutar vos también. Y hay una parte que dice, el jugar del niño antes y fuera de la escuela es perder tiempo, entre comillas. Es perderse en el tiempo. Es encontrarse con el mundo en una relación excitante, llena de misterio, de riesgo y de aventura. Y su motor es el más potente que el hombre conoce, el placer. Es por ello que un niño puede hasta olvidarse de comer para jugar. Así que con esto, que para nosotros... Hay una censura, porque en el original yo decía olvidarse de comer y de hacer pipí. Bueno, bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, Francesco, muchísimas gracias. Hermoso, gracias. Y gracias por el espacio, Agustín y Lucas también. Está en Cervara, Agustín. Conozco perfectamente ese lugar, Francesco, sé dónde está sentado y todo. Bueno, te espero. Saludos a la familia. Muchas gracias y a cuidarse mucho. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao.